Mi nombre es Sonia Díaz Navarro y esta clase es sobre reconstrucción de modos de vida y muerte de las poblaciones prehistóricas a partir del estudio de sus restos óseos. En primer lugar, vamos a hacer un breve repaso sobre la arqueología de la muerte y la antropología física, cómo se enfocaron ambas disciplinas en el pasado, cómo ha sido su evolución y cuáles son sus bases teórico-metodológicas en la actualidad. El estudio de la muerte ha suscitado gran interés a lo largo de la historia y, por consiguiente, los restos funerarios han constituido uno de los registros arqueológicos más analizados por la comunidad investigadora, ya que hemos de tener en cuenta que cada sepultura es fruto de un acto intencional, por lo que puede interpretarse como un símbolo o un sistema a partir del cual podemos comunicarnos tanto con el fallecido como con los supervivientes al mismo mediante el análisis del gesto funerario. No obstante, hasta épocas recientes se ha recurrido únicamente al estudio de la cultura material para hacer interpretaciones sobre el individuo fallecido y las gentes que le dieron sepultura. Así, lo más habitual era realizar las inferencias del sexo o del estatus social del fallecido a partir de su ajuar. A partir de los años 50 del siglo pasado, coincidiendo con el desarrollo de la nueva arqueología, van a hacer la arqueología de la muerte, con el objetivo de reconstruir los aspectos socioeconómicos y culturales de una sociedad a partir de las evidencias funerarias. Será en los años 70 cuando se establezcan las bases teórico-metodológicas y se proponga un enfoque conjunto entre antropólogos y arqueólogos, que hasta ahora funcionaban por libre. No obstante, no será hasta comienzos de nuestro siglo cuando veamos reflejado un gran cambio teórico-metodológico en lo referente a la extracción, documentación, tratamiento y análisis de los esqueletos. Desde entonces, los huesos ya no entorpecen el correcto avance de las excavaciones, ni son desechados, perdidos o, en el mejor de los casos, almacenados en cajas de los fondos de los museos. Podríamos decir, por tanto, que han pasado de ser considerados un estorbo a una de las herramientas de conocimiento de las poblaciones del pasado más utilizadas y aceptadas por la comunidad científica internacional, y considerados el elemento central alrededor del cual se ordena el gesto funerario. Paralelamente, a partir de los años 50 de nuevo, se establecen los criterios de la antropología física, disciplina que trata de entender la historia evolutiva humana y la magnitud de nuestra variabilidad biológica, tanto en el pasado como en el presente, explicando los mecanismos que han creado y modelado esa variabilidad. También trata de unir esa información con la salud, la enfermedad y los factores socioculturales que han afectado tanto a poblaciones actuales vivientes como a las que vivieron en el pasado. No obstante, a nivel académico vamos a tener que esperar hasta el año 2000 para que la Comisión Académica del Consejo de Universidades reconozca la antropología física como área de conocimiento. En esta diapositiva podéis observar un esquema que explica a grandes rasgos las subdisciplinas que abarca la arqueología de la muerte. Vemos que están divididas en tres grandes objetivos finales, que son, en primer lugar, la reconstrucción de esos modos de vida y muerte, aspecto en el que nos vamos a centrar en esta clase. En segundo lugar, desentrañar ese ritual funerario, el simbolismo, las estructuras sociales y las diferencias étnicas a partir del estudio de los aspectos espaciales, la preparación y el tratamiento del difunto, la tumba y el ajuar del inhumado. Finalmente, el último objetivo es el análisis de esos procesos deposicionales y posdeposicionales de la tumba, mediante el estudio de los aspectos ambientales y de la tafonomía. En lo referente a los modos de vida y muerte a partir del análisis biológico de la tumba, podremos reconstruir la paleodemografía de esa comunidad mediante la estimación de sexo de los sujetos. En antropología, si se recupera un esqueleto completo, se puede estimar el sexo de un individuo hasta con un 95% de fiabilidad, en base a indicadores del cráneo y la pelvis, por ser las regiones donde mejor se plasma el dimorfismo sexual. En los sujetos subadultos, inmaduros, en contadas ocasiones vamos a poder estimar el sexo, dado que el dimorfismo sexual se expresa en el cuerpo humano a partir de la pubertad, y es en ese momento cuando tiene su mayor reflejo en el esqueleto humano. Además, los antropólogos podremos estimar la edad biológica de muerte de los individuos utilizando sistemas de comparación de distintos indicadores del esqueleto. No obstante, este valor no necesariamente refleja la edad cronológica del individuo, que va a estar influenciada por diversos factores como la filiación ancestral, la estructura de la población, la velocidad de desarrollo, influencia genética, patologías, etc. Por lo que toda estimación de edad basada en restos óseos siempre conllevará un cierto margen de error. Por otro lado, la estimación de edad con métodos antropológicos tiene muchas más probabilidades de ser exacta cuando se trata de individuos que no han alcanzado la madurez esquelética, al contrario de lo que pasa en el caso de la estimación de sexo. Vamos a saber la edad de estos individuos infantiles gracias al estudio del desarrollo dental, ya que todos los individuos tienen las mismas velocidades de desarrollo muy similares, también el desarrollo del propio esqueleto. En el caso de los adultos, vamos a tener que recurrir en poblaciones arqueológicas a una serie de métodos
como el grado de maduración y osificación esquelética, el desarrollo del desgaste dental, la metamorfosis de la sínfisis púbica o la sinostosis de las suturas craneales. También vamos a poder llegar a caracterizar al sujeto mediante el estudio de sus restos esqueléticos. Si tenemos una momia, vamos a poder acceder a muchos más datos, a una caracterización más profunda, porque podremos saber cómo tenía el pelo, si tenía tatuajes, etcétera, etcétera. Con el esqueleto sí que vamos a poder saber la estatura de esa persona, su talla, las dimensiones craneales, sus índices corporales, etcétera, etcétera. También, a partir de los aspectos biológicos, podremos reconstruir el parentesco y la dieta de esos individuos, pero en este caso mediante el análisis de ADN mitocondrial y de isótopos. Otro de los aspectos que vamos a poder reconstruir son las paleopatologías o enfermedades que tuvieron durante su vida o que pudieron causarle la muerte. Obviamente hay que tener en cuenta que solo vamos a poder acercarnos a esas patologías que afectaron al hueso. Nunca vamos a poder saber si murió de una gripe. También podremos saber si padecieron traumatismos, si fueron con violencia o si le realizaron manipulaciones al cuerpo, como por ejemplo trepanaciones. Finalmente, vamos a poder reconstruir las actividades cotidianas, como los marcadores de actividad musculoesqueléticos. Lo veremos en algunas diapositivas a continuación. Visto esto, pasaremos a analizar las variables que nos permiten evaluar la calidad de vida en poblaciones prehistóricas. El término calidad de vida hace alusión a varios niveles de generalización, pasando por sociedad, comunidad y aspecto físico y mental. Se evalúa analizando el bienestar físico, el bienestar social, el bienestar personal, las amistades, la familia, el desarrollo y el desarrollo emocional. En poblaciones arqueológicas, de todas estas variables solo podremos analizar la alimentación, tanto su calidad como su cantidad, recurriendo al análisis de isótopos de oxígeno, nitrógeno y estroncio. Además, en numerosos casos, las propias evidencias arqueológicas nos informarán de la alimentación de esas poblaciones. Asimismo, podremos llegar a reconstruir, mediante el estudio osteológico, algunos movimientos que realizaban las personas del pasado diariamente gracias al estudio de esos marcadores de actividad que hemos comentado. En ocasiones estos movimientos pueden ligarse directamente a una actividad concreta, aunque deberemos ser cautos en las interpretaciones y plantearlo siempre como posible actividad. Por último, podremos saber el estado de salud y las paleopatologías de esas personas, que nos permitirán desentrañar esa calidad de vida de los individuos del pasado, pudiendo valorar la afección de esas patologías por sexo, por edad, etc. Visto esto, nos adentraremos en los cambios progresivos que observamos en las comunidades prehistóricas a partir de la Revolución Neolítica. Durante la mayor parte de la historia, los humanos vivieron un estilo de vida nómada como cazadores-recolectores. No obstante, cerca del comienzo del Neolítico, hace unos 12.000 años, los humanos adoptaron un estilo de vida sedentario y gradualmente hicieron la transición a una economía de subsistencia agrícola y ganadera. Este drástico cambio de dieta y de estilo de vida tuvo un efecto dramático en la salud general de los humanos. Los dientes se van a ver directamente afectados por la dieta y son una buena fuente de información sobre las formas en que los cambios de dieta y la elaboración de alimentos asociados a los comienzos de la agricultura repercutieron en la salud general de los pueblos del Neolítico. Al analizar los dientes de las muestras del Neolítico, los antropólogos han observado una tendencia general de deterioro en la salud bucal entre los pueblos del Neolítico en comparación con sus predecesores cazadores-recolectores. El advenimiento de la agricultura se asocia con la reducción del tamaño de los dientes, el apiñamiento, el aumento de caries y del desgaste oclusal y el incremento de la aparición de enfermedades periodontales. Asimismo, se van a generalizar la evidencia de metabolopatías o enfermedades metabólicas de los huesos directamente relacionadas con déficit alimenticios o una mala absorción de los nutrientes. En primer lugar, vamos a hablar del desgaste dental. Este desgaste se produce como consecuencia de la abrasión producida durante la masticación o bien por una manipulación cultural de objetos y puede llegar a ocasionar la rotura de los dientes. Se ha demostrado que es la composición de la dieta y el procesamiento del alimento los principales factores en el desarrollo del desgaste dental en las poblaciones neolíticas. Las investigaciones arqueológicas sugieren que los humanos adoptaron nuevas formas de procesar los alimentos durante el Neolítico, que incluían el uso de morteros de piedra para machacar el cereal y el uso de vasijas cerámicas para cocinar, lo que produjo paulatinamente la presencia de microdesgaste por la adhesión extrínseca de partículas de dureza superior al esmalte.
También encontramos evidencias de desgaste dental severo en comunidades prehistóricas cuyos recursos son fundamentalmente marinos, como respuesta a la presencia de arena en los moluscos. En esta diapositiva podéis ver varios casos de denticiones, tanto mandíbulas como mandíbula y maxilar, con varios grados de desgaste. También encontramos, como en este caso, una caries, que hablaremos de ellas a continuación. Esta de la derecha es una mandíbula del dolmen del pendón, del que hablaremos posteriormente, y llama la atención que están más desgastados los dientes posteriores que los anteriores, es decir, más desgaste en el tercer molar que en el primero. Esto en una persona normal que ha utilizado la boca simplemente para comer, ¿no? No sucedería, dado que, como sabéis, el tercer molar es el último que aparece en torno a los 18-25 años y debería ser el menos desgastado. Esto nos está indicando que utilizaban la boca como tercera mano. En este caso vemos como el desgaste es más acusado en el lado del diente que pega con la lengua, el lado lingual, que en el lado bucal. También nos está hablando de que es un desgaste anormal o atípico. Además, la sedentarización y el cambio de dieta van a producir la reducción del cráneo y la consiguiente reducción del rostro, lo que afectó negativamente a la salud oral de los seres humanos, ya que los dientes no se redujeron proporcionalmente a la mandíbula y se produjo un apiñamiento de los mismos. El apiñamiento dental es problemático ya que crea espacios estrechos entre los dientes donde las bacterias pueden crecer fácilmente. Estas bacterias pueden contribuir a la acumulación de placa y promueven la caries. Además, sabemos que con el desarrollo de la agricultura el alimento comienza a ser rico en carbohidratos y es habitual la cocción de los mismos, obteniendo una textura suave y pegajosa que favorece la acumulación de bacterias en los surcos y fisuras de los dientes, afectando principalmente a los premolares y molares. Nuestros antepasados paleolíticos también van a tener caries, aunque en este caso se va a deber al consumo de frutos ricos en azúcar como bellotas, piñones y dátiles, ricos también en hidratos de carbono fermentables. No obstante, ese desarrollo de caries va a ser mucho menor que el que encontramos a partir del Neolítico. Además, hoy sabemos que una de las principales bacterias causantes de la caries dental, el Streptococcus mutans, ha modificado su material genético a lo largo del tiempo, posiblemente coincidiendo con cambios dietéticos vinculados a la expansión de la humanidad. En relación a este desarrollo agrícola mencionado, hemos de destacar algunas patologías directamente asociadas, como el ergotismo, enfermedad producida por el hongo parásito Claviques purpurea o cornezuelo del centeno, llamado así por encontrarse sobre todo en este cereal, en el centeno. Estos hongos producían metabolitos secundarios como micotoxinas y alcaloides sobre alimentos que más tarde serían ingeridos por el hombre, provocándoles graves intoxicaciones. El ergotismo, también llamado fiebre de San Antonio, provoca alucinaciones, convulsiones y contracción arterial que pueden conducir a la necrosis de los tejidos, a abortos y a la aparición de gangrena. La enfermedad empezaba con un frío intenso y repentino en todas las extremidades para acabar convirtiéndose en una quemazón aguda. Es importante destacar que la primera mención a esta enfermedad está en una tabla asiria del 600 a.C. Por otro lado, el paso del nomadismo al sedentarismo va a traer asociado una serie de cambios que han sido evidenciados a nivel osteoarqueológico. Algunos de ellos son la disminución del número de traumatismos graves, que probablemente fueran accidentales en el modo de vida nómada de cazador-recolector, el aumento de la esperanza de vida, asociado con el endurecimiento de los trabajos en las tierras, que deben ser realizados a diario durante muchas horas, van a provocar la aparición generalizada de enfermedades articulares degenerativas como artrosis. Además, el acarreo de peso y los trabajos de deforestación fomentan la aparición de hernias discales, espondiloartrosis y lesiones traumáticas en la espalda. A continuación vamos a dedicar algunas diapositivas para hablar de patologías metabólicas o metabolopatías que comienzan a documentarse habitualmente a partir del Neolítico. En primer lugar, hemos de destacar la criba orbitalia, que la tenemos en estos dos casos, la criba femoral y humeral y la hiperostosis porótica. La criba se define como una serie de porosidades en la pared ósea de las cuencas oculares, en las epífisis de los huesos o incluso en el cráneo, llegando dichos poros a unirse y a formar canales o surcos. Esta patología fue descrita en el siglo XIX y en su mayor parte los ejemplos conocidos provienen de poblaciones arqueológicas, por los problemas para su detección radiológica derivados de su localización. Es muy difícil verlo si se encuentra sobre todo en las cuencas oculares. Tradicionalmente se ha relacionado la criba con anemias. Este término engloba una serie de enfermedades y anormalidades en la estructura o la forma de los glóbulos rojos, que dificultan su trabajo de transporte de oxígeno por el cuerpo. Son problemas que aparecen en las labores de transporte de gases en la sangre, lo que provoca la reacción en el cuerpo de expandir la médula ósea donde los glóbulos rojos se generan, localizado en las cuencas oculares durante la infancia del individuo. Dicha expansión llega a afectar a la tabla del hueso, provocando las porosidades de dentro hacia afuera.
Las causas que se han asociado a estas patologías son la falta de hierro por mala alimentación o mala absorción de los nutrientes, el desarrollo de talasemias para combatir la malaria, la falta de vitamina B12 y B9 en el propio sujeto o en la leche materna, o el desarrollo de infecciones parasitarias que impidan la absorción de esos nutrientes por dar lugar a diarreas, etcétera, etcétera. Además, es común documentar en los sujetos que presentan algún tipo de las cribas mencionadas líneas de Harris en huesos largos observables a nivel radiológico e hipoplasia del esmalte. En este caso tenemos la hipoplasia del esmalte, que sobre todo se observa muy bien en niños, aunque llega hasta la adultez, y las líneas de Harris, que solo son observables radiológicamente. Las líneas de Harris o de detención de crecimiento son líneas radiodensas en las metáfisis de los huesos largos que se orientan transversalmente. Aparecen después de un traumatismo, de una enfermedad sistémica o de un proceso localizado en el hueso. La hipoplasia, en cambio, se define de igual manera, pero son visibles en la parte inferior de la corona del diente. Ambas se podrían considerar marcadores de momentos episódicos en el crecimiento y desarrollo de cada individuo. Se da más frecuentemente en zonas con deficiencias nutricionales y sanitarias, con aguas insalubres. El estudio de la hipoplasia nos permite saber en qué momento se produjo el destete, ya que supone una gran crisis para el individuo, y localizar otros eventos de crisis alimenticia o ambiental para el sujeto. Ambas patologías las vamos a encontrar frecuentemente a partir del Neolítico y se van a asociar, como hemos dicho, a otros indicadores como las cribas. Además, vamos a documentar a partir del Neolítico otra enfermedad como el raquitismo. El raquitismo es una patología que consiste en la mineralización incompleta o defectuosa del cartílago en los extremos de crecimiento del hueso, que resulta menor, más ligero y susceptible de deformación a causa de la vitamina D. Las causas, de nuevo, incluyen malnutrición o mala absorción de nutrientes. Lo vamos a encontrar en poblaciones con dietas pobres en vitamina D y con inestabilidad en el acceso al alimento, que viven en zonas sin exposición a la luz solar. Es frecuente encontrar raquitismo en macvaras peninsulares, como los ejemplos aquí presentados, ya que las mujeres iban muy tapadas y esto impedía la absorción de la vitamina D. Si las madres tienen esa carencia, es probable que los hijos presenten raquitismo adquirido por esa falta de vitamina en la leche materna. En la península ibérica, el caso más temprano se documenta hace 5.000 años en el yacimiento del Portalón, en Atapuerca. Se trata de un niño o niña de 6-7 años. Hemos de tener en cuenta que una dieta muy basada en cereales puede ser contraproducente, ya que se inhibe la absorción de hierro y calcio. Además, un análisis genético recientemente publicado sobre los huesos de los individuos adultos de este yacimiento ha revelado que estos pastores neolíticos aún carecían de la mutación genética que hoy día nos permite digerir correctamente la lactosa de la leche. Esto habría afectado negativamente a la salud tanto de la madre como del hijo, produciéndoles continuas diarreas y desórdenes intestinales. Por otro lado, vamos a documentar también a partir del Neolítico la talasemia, que produce lesiones como las aquí expuestas, la lesión en encaje en vértebras, el ensanchamiento de los huesos como en el caso del maxilar, deformación y ensanchamiento de metáfisis óseas, como ya hemos visto, y destrucción general del tejido óseo. Esta enfermedad está causada por mutaciones en el ADN de las células que producen hemoglobina, la sustancia de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno por todo el cuerpo. Las mutaciones asociadas con la talasemia se transmiten de padres a hijos y las causas más frecuentes son las deficiencias nutricionales, por ejemplo se da mucho en dietas vegetarianas pobres en vitamina B12, la propagación de la talasemia entre las poblaciones prehistóricas de la cuenca mediterránea se han relacionado con un mayor riesgo para los primeros agricultores que representa el parásito Plasmodium falciparum. Los pueblos agrícolas recién establecidos en la región del Mediterráneo oriental, en el periodo neolítico, fueron más propensos a la malaria que los anteriores cazadores-recolectores del Paleolítico, probablemente porque las primeras granjas estaban situadas en suelos blandos, pantanosos, con fuentes de agua donde los mosquitos podrían reproducirse. Las personas con talasemia tienen una ventaja selectiva sobre los no portadores en las zonas infectadas por malaria, debido a la incapacidad de estos parásitos para utilizar los glóbulos rojos afectados. Por ello, se considera que la talasemia pudo surgir como mecanismo de defensa ante la malaria. Finalmente, dedicaremos algunos minutos a hablar sobre las implicaciones del desarrollo de la ganadería y la convivencia con los animales. Como hemos venido diciendo, la revolución neolítica trajo consigo ese cambio al hábito sedentario, el desarrollo de la agricultura como principal fuente económica y la domesticación de los animales. Todo ello va a ir acompañado de un importante aumento demográfico, bien documentado, que dio lugar al desarrollo de poblados y ciudades con viviendas muy juntas y al hacinamiento de los individuos. Ejemplo de ello, por ejemplo, es el yacimiento de Çatalhöyük. Este hacinamiento, unido al hecho de que los animales convivían con los humanos, va a dar lugar al desarrollo de patógenos. Los patógenos requieren un gran huésped para prosperar.
por lo que estas grandes poblaciones hacinadas eran ese gran huésped que no había existido anteriormente entre las sociedades de cazadores y recolectores. De esta manera, los patógenos pudieron erradicar a grupos enteros y alcanzar niveles endémicos por su rápida propagación. En este caso, pues tenéis aquí un ejemplo de brucelosis, enfermedad asociada a esa convivencia con el ganado y que se da a partir del Neolítico. Además de sus beneficios, hay que tener en cuenta que la domesticación de los animales aporta nuevas fuentes de infección. Los animales, al convivir con los hombres, van a poder transmitirle sus gérmenes y parásitos muy fácilmente, lo que se denomina actualmente zoonosis. Por ejemplo, sabemos que la gripe, la salmonela y la difteria proceden del contacto con los cerdos. El sarampión procede del perro, la brucelosis de la cabra, la tuberculosis está producida por el bacilo de Koch, que proviene de los bóvidos, y la lepra parece que se origina por el bacilo de Hansen, que fue transmitido a los humanos al contacto con los búfalos. Para los antropólogos, muchas de estas enfermedades infecciosas van a resultar muy difíciles de diagnosticar, dado que su afección en el esqueleto es muy similar en todas ellas. Es habitual encontrar descascarillamiento en costillas, como en este caso de tuberculosis, afección del disco vertebral, espondiloartrosis y anquilosis de vértebras del sacro y la pelvis. Si bien los estudios genéticos nos van a permitir ofrecer un diagnóstico sólido y rastrear el origen de cada una de estas enfermedades. Una vez visto esto, y antes de hablar de la documentación de indicadores de violencia a partir del Neolítico, considero que es importante dedicar unos minutos a hablar de esos marcadores de actividad que os he ido mencionando a lo largo de la presentación. Estos se definen como cambios de la arquitectura interna o externa del hueso que se desarrollan bajo condiciones de estrés continuado y prolongado derivado de la realización de actividades habituales o ocupacionales. Las evidencias obtenidas a partir de estas marcas esqueléticas constituyen una valiosa fuente de información que permite generar hipótesis sobre determinados antecedentes de la vida de un sujeto. Si asociamos algunos de estos marcadores en diferentes partes del esqueleto, podremos llegar a reconstruir movimientos que el sujeto realizaba con frecuencia. Si bien la vinculación de estos movimientos a una actividad concreta es arriesgado, sobre todo cuando estamos analizando poblaciones prehistóricas que son ágrafas. En la parte superior izquierda encontramos varios marcadores de actividad relacionados con la carga de peso con los brazos extendidos, todos ellos procedentes del dolmen del pendón, en Reynoso, Burgos. La primera imagen es una clavícula adulta con un orificio en su extremo external. Este orificio, en condiciones normales, no existe y se debe a una presión continua del ligamento costoclavicular en actividades relacionadas con carga de peso con los brazos extendidos. Este marcador aparece en un 40% de las clavículas del dolmen mencionado, encontrándolo documentado en niños de 7 años de edad. Asimismo, asociado a este mismo movimiento, encontramos un alto porcentaje de rótulas con presencia de osteofitos en forma de peine artrósico, muy evidentes y además están asociados con enfermedades articulares degenerativas. También es común en este dolmen encontrar vértebras lumbares y torácicas con aplastamiento de discos severos y picos de loro o rebordes artrósicos muy evidentes, asociados a ese trabajo intenso y a esa carga de peso continuada. También otro de estos marcadores son la extrema robustez que encontramos en cúbitos y en radios de este mismo yacimiento. En la parte superior derecha podemos ver marcadores entesopáticos que se han relacionado tradicionalmente con actividades como el tiro con arco, como el de la tuberosidad bicipital del radio o la exostosis en el olecranon del cúbito. No obstante, es más seguro hablar de movimientos que impliquen la extensión y la flexión súbita del codo. En la parte inferior derecha tenemos varios marcadores de actividad musculoesqueléticos relacionados con movimientos como estar mucho tiempo de cuclillas o pasar mucho tiempo agachado. El primero de ellos es esta pelvis, concretamente el acetábulo, que es donde se inserta la cabeza del fémur, y vemos este reborde en el acetábulo relacionado con ese acuclillamiento, las marcas que deja el fémur al estar en la posición de cuclillas. También tenemos una epífisis distal de tibia con esta faceta de actividad que nos está informando de ese movimiento continuado. En la parte inferior tenemos este talón o calcáneo con este reborde artrósico o peine artrósico que se relaciona también con ese movimiento continuo y ese estar agachado y esa presión continua sobre el talón. Finalmente tenemos la impresión tibial en la epífisis distal de los fémures, que de nuevo es por ese roce continuado con la tibia cuando pasas mucho tiempo agachado o en cuclillas. Finalmente, en la parte inferior izquierda encontramos un caso de periostitis osificante severa, que es la inflamación aguda o crónica del periósteo. El periósteo es la membrana fibrovascular que recubre el hueso.
Esta periostitis la vamos a encontrar frecuentemente en los huesos de la extremidad inferior, concretamente en la tibia. Esta enfermedad es denominada enfermedad de los caballistas, ya que se asocia a traumatismos repetidos contra un objeto, un animal, que podría ser ese caballo, y con esfuerzos violentos o continuados. Por último, vamos a hablar de algunas manifestaciones de violencia intergrupal en la prehistoria reciente y el papel de la osteoarqueología en su identificación y correcta interpretación. Tras la introducción de la agricultura, hace unos 12.000 años, las estrategias socioculturales adaptativas que iban de la mano, como hemos visto, del sedentarismo, las jerarquías y la propiedad, habrían roto radicalmente con la forma de vida original. Vamos a ver que para defender esas nuevas propiedades y posesiones, los humanos se vieron obligados a usar la violencia. La existencia de un pasado no violento se considera desaprobada por las múltiples manifestaciones de violencia, de las que veremos algunas de las más significativas. Además, hemos de tener en cuenta que el comportamiento agresivo se considera un legado evolutivo y se ha corroborado tanto en comunidades de cazadores-recolectores como en poblaciones actuales. A partir del Neolítico veremos cómo comienzan a aparecer las empalizadas en los poblados, las puntas de flecha de sílex o las impresionantes escenas de combate de las pinturas levantinas. Uno de los motivos de esa violencia es el aumento demográfico y la necesidad de aumentar recursos y, como consecuencia, la necesidad de defensa por parte de los que ya los poseen. A nivel osteoarqueológico, vemos como a partir del Neolítico se multiplican esas evidencias de traumatismos por violencia. Por ello, debemos llevar a cabo el análisis de su incidencia y localización en función de las estrategias de subsistencia, de los factores culturales, del sexo y edad de los individuos fallecidos. La documentación arqueológica sobre el conflicto bélico incluye armas, tanto defensivas como ofensivas, fortificaciones, a veces con indicios de destrucción, traumatismos en los esqueletos, a veces con el arma incrustada, representaciones iconográficas, siendo más problemática, identificación de los campos de batalla, y el análisis de esos patrones de asentamiento y su evolución nos podrá resultar útil en la valoración de una situación de conflicto. A continuación, vamos a ver algunos de los casos de violencia intergrupal temprana más espectaculares en yacimientos de todo el mundo. Comenzaremos por los casos más famosos del epipaleolítico y mesolítico, que podrían considerarse la antesala de la guerra prehistórica. El primero de ellos es la matanza de Jebel Sahaba, en Sudán, datado entre el 10.000 y el 14.000 antes del presente. La población estaba compuesta por 61 individuos, 19 hombres, 24 mujeres y 13 niños y 3 indeterminados. De esos 61 individuos enterrados, al menos el 45% murieron por heridas infligidas, lo que hace que esta sea la primera evidencia de violencia intercomunal en el registro arqueológico. En el lago Turkana, en Kenia, se documenta la matanza de Nataruk, fechada en 10.000 años antes del presente. Es el resultado de un conflicto entre grupos de cazadores-recolectores. Allí se han encontrado 27 esqueletos pertenecientes a 8 hombres, 8 mujeres, 5 indeterminados y 6 infantiles. 12 de los esqueletos estaban prácticamente completos y algunos se encontraban boca abajo. Una de las mujeres estaba en avanzado estado de gestación, que la podemos ver aquí abajo a la izquierda, ya que se han encontrado en su cavidad abdominal restos de huesos de un feto de entre 6 y 9 meses. Fue hallada sentada con las manos cruzadas entre las piernas, lo que sugiere que habría sido atada de pies y manos. Ya en el Neolítico vamos a encontrar multiplicadas esas evidencias de violencia intergrupal, sobre todo en la zona centroeuropea, aunque veremos un importante testimonio en el norte de la península ibérica. Documentamos un predominio de proyectiles cortantes, puntas de flecha de filo transversal y algunos apuñalamientos con grandes láminas y puñales de sílex. Esto provocará que las diferencias entre un útil y un arma sean poco claras. Las matanzas más importantes estarán ligadas a la cultura elebeca o de la cerámica de bandas, que viven en torno al VI y al V milenio a.C. Y la mayoría de los autores proponen que sea la neolitización poco apacible la causa de estos enfrentamientos y también el dominio de las tierras y de las mujeres. En el Neolítico final encontraremos un aumento de evidencias de violencia, constatándose claros indicios en los sujetos enterrados en monumentos megalíticos, lo que nos lleva a pensar que los episodios de violencia a gran escala, probablemente entre grupos vecinos de agricultores, debían ser relativamente frecuentes. En la parte inferior podéis ver dos de los ejemplos europeos más famosos. A la izquierda tenemos la masacre de Talheim del 5100 a.C., en la que se encontró un enfrentamiento de dos sociedades de la misma cultura. Se hallaron 34 individuos, 9 varones, 7 mujeres y 16 niños, en una fosa sin ningún rito funerario. Los útiles de agresión son en su mayoría hachas de piedra mangadas, gruesas y anchas, junto con escasas flechas y objetos contundentes. La mayoría de ellos, 16 concretamente, exhiben lesiones mortales en el cráneo, causadas por herramientas de tipo azada en el occipital, y no presentan heridas defensivas, lo que sugiere que estaban durmiendo, huyendo o que fue una ejecución en toda regla.
El estudio de las marcas sugiere además que recibieron agresiones de pie, de espaldas, golpeadas en las rodillas mientras estaban en el suelo y que sufrieron sistemáticamente la rotura de la parte inferior de sus piernas al ser machacadas. Los investigadores descubrieron que había mujeres inmigrantes entre los esqueletos, mientras que dentro del grupo local solo había hombres y niños. Esto nos dice que las hembras habrían sido capturadas probablemente por los atacantes y llevadas vivas a otro lugar, por lo que pudo ser la causa por la que se inició la cruenta batalla. En la parte derecha tenemos la masacre de Schöne-Kilianstetten del 7000 a.C. y en este caso son 26 los sujetos, 13 adultos y 13 infantiles, con claros indicios de violencia en el esqueleto, especialmente en el cráneo. Para terminar esta clase hablaremos de dos casos peninsulares. El primero de ellos es la cueva del Strox, en Bisauri, Huesca, y data del sexto milenio antes de Cristo, en el Neolítico Antiguo. En la cueva del Strox se ha documentado uno de los primeros conflictos entre grupos de los primeros agricultores migrantes o bien entre los agricultores y los cazadores-recolectores indígenas de Europa. Las campañas de excavación comenzaron en 2009. En los poco más de 50 metros cuadrados analizados se han hallado restos de dos docenas de personas, 9 de ellos víctimas de un brutal asesinato. De los 9 sujetos, 5 eran adultos y 4 eran niños. Uno de los hombres, de unos 30 años, y un niño de solo 6 años, eran padre e hijo, mientras que los otros 3 menores pertenecían a madres diferentes, cuyos restos no han sido hallados, por lo que los científicos consideran que pudieron ser raptadas. Este evento podría tener su origen en disputas territoriales o de robo de ganado o mujeres, que se intensificaron hasta tal punto que se produjo ensañamiento hacia las víctimas. La constatación científica de que los ocupantes de la cueva eran pastores trashumantes sugiere que con toda probabilidad el resto de parientes de las víctimas, es decir, los adultos más jóvenes y los adolescentes, se encontraban en otro lugar en el momento de la masacre, muy posiblemente las tierras bajas del Valle del Ebro donde cultivaban los campos. Los sujetos exhiben lesiones cortantes de tiro de flecha en el cráneo y restos de violencia contundente en el resto del esqueleto. Además, llama la atención el ensañamiento con las víctimas que se deduce de la alta presencia de fracturas perimortem en huesos largos. Finalmente, los análisis genéticos de estos sujetos nos hablan de que eran migrantes neolíticos tempranos, miembros de las comunidades que establecieron la agricultura y la cría de animales en la península ibérica. Para terminar, el segundo caso peninsular es del Neolítico final, concretamente del 3000 a.C., y es el Dolmen del Pendón, del que ya hemos hablado anteriormente, que está en Reynoso, en Burgos. En este caso, yo he sido la encargada del análisis antropológico y quiero enseñaros algunas de estas evidencias de violencia en sepulcros megalíticos. En este enterramiento, en este monumento, que sigue en excavación desde el año 2016, se han documentado ya más de 60 individuos, entre los que documentamos sujetos de ambos sexos y de todas las categorías de edad. Los indicios de violencia que aquí os expongo han sido provocados por punta de flecha en su mayoría, a excepción de estos dos coxales que tenéis aquí. En el cráneo situado en la parte de arriba a la izquierda, vemos como el golpe ha provocado el hundimiento de las paredes craneales. Si vemos la parte interna del cráneo, en esta imagen, vemos esas líneas de fractura reabsorbidas en algunos de sus lados, como en esta parte, lo que nos indica que el sujeto sobrevivió algún tiempo a este accidente. En este caso era una mujer madura de en torno a 40 años de edad. Justo debajo vemos una punta de flecha incrustada en un fragmento de cráneo, en el cual el hueso ha recubierto la flecha, lo que de nuevo certifica la supervivencia de este individuo con el cuerpo extraño alojado en las paredes craneales. En la parte inferior derecha tenemos una escápula u omóplato con una punta de flecha inserta y justo encima el agujero provocado por esa punta de flecha, que también tiene parte de reabsorción, lo que nos indica que el sujeto sobrevivió a este disparo por la espalda. Finalmente, en la parte superior derecha y en la parte central inferior podemos ver dos coxales de mujeres adolescentes y ambos exhiben traumatismos que han provocado el hundimiento del tejido óseo. En este caso, al ser la parte posterior de la pelvis, no podríamos hablar de un disparo de flecha, dado que este tipo de flechas no podrían traspasar los músculos glúteos. Habría de ser un arma de más envergadura, como un hacha. De nuevo, los golpes han sido recibidos por la espalda. En este caso tenemos otra escápula con el disparo de flecha en la parte inferior de la misma, también recibido por la espalda. Por último, os he dejado en esta última diapositiva la bibliografía relacionada con los contenidos de la clase y con los yacimientos a los que he hecho referencia. Asimismo, he marcado algunas obras de referencia para los métodos de la antropología física, para todos aquellos interesados en profundizar en esta disciplina. Estas están en la parte inferior de la diapositiva. Os recuerdo además que en la primera diapositiva tenéis mi correo electrónico para cualquier duda o información complementaria.
Muchas gracias.